Introducción a la memoria virtual. La memoria virtual permite ejecutar procesos que requieren más memoria que la disponible en el sistema, manteniendo en memoria principal solo aquella memoria que el proceso esté utilizando y el resto en disco. De esta forma, el usuario ya no debe preocuparse por las limitaciones de memoria física. Cada proceso tiene su propio espacio de direccionamiento virtual o lógico. La MMU es la encargada de mapear las direcciones virtuales o lógicas a físicas. Bien, para entender un poco más el concepto, la memoria virtual permite simular una memoria RAM de mayor tamaño que la que tienes instalada en tu equipo. Es un mecanismo del cual se encarga el sistema operativo. Su utilidad reside en que las aplicaciones y sus datos, para poder ser usadas por el procesador, tienen que pasar del disco duro, que es donde se encuentra almacenado todo lo que tienes cuando apagas el equipo, a la memoria RAM, que puede ser accedida de forma directa por el micro. Paginación por demanda. Un sistema de paginación por demanda es similar a un sistema de paginación con intercambios. Los procesos residen en memoria secundaria. Cuando queremos ejecutar un proceso, lo metemos en memoria. Sin embargo, en vez de intercambiar todo el proceso hacia la memoria, utilicemos un intercambiador perezoso o flojo. Un intercambiador perezoso nunca reincorpora una página a memoria a menos que se necesite. Como ahora, consideremos un proceso como una secuencia de páginas, en vez de un gran espacio contiguo de direcciones. El término intercambio es técnicamente incorrecto. Un intercambiador manipula procesos enteros, mientras que un paginador trata con las páginas individualmente de un proceso. Lo que ocurre ante un fallo de página. Consultamos una página interna para determinar si la referencia fue un acceso a memoria válido o inválido. Si fue inválido, abordamos el proceso. Si se trató de una referencia válida, pero aún no hemos traído la página, la incorporamos. Encontramos un marco libre. Planificamos una operación para leer de disco la página deseada en el marco recién asignado. Cuando ha ocurrido la lectura del disco, modificamos la tabla interna que se conserva junto con el proceso y la tabla de páginas para indicar que ahora la página se encuentra en memoria. Reiniciamos la instrucción interrumpida por la trampa de dirección ilegal. El proceso ahora puede acceder a la página como si siempre se hubiera encontrado en memoria. Mientras que la memoria virtual hace posible que las computadoras manejen más fácilmente aplicaciones más grandes y complejas, como con cualquier otra herramienta, esto viene a un precio. El precio en este caso es el rendimiento. La memoria virtual de un sistema operativo tiene mucho más que hacer que un sistema operativo sin memoria virtual. Sin embargo, esto no es razón suficiente para abandonar la idea. Los beneficios de la memoria virtual son demasiados para hacer esto, y con un poco de esfuerzo es posible lograr un buen rendimiento. Lo que se debe hacer es examinar aquellos recursos de sistemas impactados por el uso pesado del subsistema de memoria virtual. Rendimiento del peor caso. En memoria RAM. Obviamente la memoria RAM disponible es poca. De lo contrario, no habría necesidad de fallos de página o de intercambio de páginas. Rendimiento en disco. Aunque el espacio en disco puede no ser impactado, el ancho de banda de entrada y salida, debido a mucho paginado e intercambio, sí lo será. Rendimiento del CPU. El CPU está utilizando ciclos haciendo el procesamiento necesario para soportar la administración de memoria y estableciendo las operaciones necesarias de entrada y salida para el paginado e intercambio.
Para tener un rendimiento del peor caso, todo lo que se necesita es un sistema con poca memoria RAM, alta actividad de fallos de página y un sistema ejecutando casi sus límites en términos de CPU o entrada y salida de disco. Rendimiento del mejor caso. En memoria RAM. Suficiente memoria RAM para que todos los conjuntos de direcciones de trabajo con suficiente acceso para manejar cualquier fallo de página. Rendimiento en disco. Debido a la actividad limitada de fallos de página, el ancho de banda y la entrada y salida de disco será impactado de forma mínima. Rendimiento en disco. La mayoría de los ciclos de CPU realmente están dedicados a ejecutar aplicaciones, en vez de ejecutar el código de manejo de memoria del sistema. El punto a tener en mente es que el impacto en el rendimiento de la memoria virtual es mínimo cuando se utiliza tan poco como sea posible. Esto significa que el factor determinado para un buen rendimiento del subsistema de memoria virtual es tener suficiente memoria RAM. Tenga en cuenta que estos recursos solamente ayudan a que el rendimiento del sistema se degrade de una forma más limpia de intensivos fallos de página y del intercambio. Una de las principales deficiencias estructurales en este sentido de los sistemas de la familia de Windows es que el espacio de almacenamiento se asigna en el espacio libre del sistema del archivo. Esto lleva a que, conforme a la fragmentación de disco, la memoria virtual quede esparcida por todo el disco duro. ¿Qué es el reemplazo de página? El reemplazo de las páginas es una parte fundamental de la paginación, que es la pieza que posibilita una verdadera separación entre memorias físicas y lógicas. Los algoritmos de reemplazo de páginas son usadas para decidir qué páginas son sacadas de memoria cuando se necesita cargar una nueva, y ya no hay marcas de páginas libres. Esto implica que haya una doble transferencia al disco. Una es para grabar la página víctima y otra para traer la página de reemplazo, y por lo tanto hace una doble memoria. Para analizar un algoritmo de reemplazo, se busca la cantidad de fallos de páginas producidos. Además, la cadena de referencias es necesario conocer la cantidad de páginas y marcos del sistema que se está modelando. A continuación, les mostraré un ejercicio de reemplazo. Para analizar un algoritmo de reemplazo, si se busca la cantidad de fallos de páginas producidos, además de la cadena de referencias, es necesario conocer la cantidad de páginas y marcos del sistema que está modelando. Por ejemplo, considérese la cadena de 12 solicitudes. Al recorrerla en un sistema con 4 o más marcos, solo se presentarían 4 fallos. El fallo inicial que se hace que cargue la primera página cada vez de las otras páginas. Si en el otro extremo cuenta con solo un marco, se presentarán 12 fallos, dado que a cada solicitud se deberá reemplazar el único marco disponible. Primero en entrar, primero en salir. Este algoritmo favorece a las páginas que fueron usadas recientemente. Funciona de la siguiente manera. Cuando una página es referenciada, fija el bit de referencia para esa página. Similarmente, cuando una página es modificada, fija su bit de modificación. En este método, el sistema operativo solo tiene que guardar en qué orden las páginas fueron cargadas, de modo que al necesitar hacer espacio puede fácilmente elegir la primera página cargada. Se usa una cola. Al cargar una página nueva, se ingresa en el último lugar. Es muy simple. Las páginas se despachan de acuerdo con su tiempo de llegada a la cola de listos. Más frecuentemente utilizada, menos frecuentemente utilizada. Estas no toman en cuenta el tiempo, sino el número de referencias que se han hecho a cada página. La más frecuentemente utilizada cuenta con la lógica de que si una página fue empleada en varias ocasiones, esta probablemente sea utilizada nuevamente. Mientras que el menos frecuentemente utilizado
parte de que si una página fue empleada pocas veces, sea probablemente una página que se ha cargado recientemente y será reutilizado en un futuro cercano. Vamos a hablar acerca de la asignación de marcos. Una pregunta muy frecuente que nos hacemos cuando hablamos de procesos es cómo se asignan los marcos existentes a los procesos del sistema. Conforme se van lanzando y comienzan a ejecutar los procesos, cada vez que uno de ellos genere un fallo de página, se le irá asignando uno de los marcos disponibles hasta causar que la memoria entera esté ocupada. Claro está, cuando un proceso termine su ejecución, todos los marcos que tenían asignados volverán a la lista de marcos libres. Un ejemplo es, usando un esquema sencillo, un sistema de 1024 kilobytes de memoria, compuesta de 256 páginas, de 4096 bytes cada una y basado en paginación puramente sobre demanda. Si el sistema operativo ocupa 248 kilobytes, el primer paso será reservar las 62 páginas que éste requiere y destinar las 194 páginas restantes para los procesos a ejecutar. Aquí lo estructuramos de una manera más sencilla y un poco más comprensible. Tenemos una memoria de 124 kilobytes con 256 páginas y 4096 bytes cada una. Entonces tenemos una memoria de 124 kilobytes aún, pero ahora reserva 240 kilobytes del sistema operativo. De las 256 páginas que teníamos disponibles para aguardar los procesos, ahora le restamos las 62 páginas que requiere el sistema y nos quedan 194 páginas restantes que podrán ocupar los procesos. Otro ejemplo sería un sistema de gestión de memoria estática o MFT. El sistema operativo ocupa la primera posición que tiene un tamaño de 10 kilobytes. El resto de la memoria está dividida en 4 particiones, cuyas características se muestran en la tabla A. El algoritmo de ubicación asigna a cada proceso la partición más pequeña en la que queda. En la tabla B se pueden observar la cantidad de memoria que requiere cada proceso. Es decir, en la tabla A tenemos la base de partición o marca de partición, el tamaño de partición que tiene cada base, y en la tabla B podemos ver los procesos que tenemos que guardar y procesar. Este ejemplo nos muestra claramente cómo es que se van alojando nuestros procesos en nuestros tamaños de partición. Empezaremos por el proceso A, que dice que necesita 8 kilobytes para poderse procesar. Nos enfocamos en la tabla A y hacemos la comparación entre todas las particiones para ver el número de kilobytes que tiene cada partición en el cual podremos alojar el proceso A. Como podemos ver, tenemos aquí nuestra memoria, la cual ya está ocupada por los procesos y cómo se fueron alojando. El proceso A necesita 8 kilobytes para poderse procesar. Hacemos una comparación y vemos que en nuestra base de partición número 40 tenemos 8 kilobytes. Entonces, nuestro proceso número A se alojará en este y toma la posición 40 aquí. Nuestro proceso número B necesita 14 kilobytes para poderse procesar. Y como podemos ver, la que más se acopla es la base de partición 48, la cual tiene 16 kilobytes. Como solo necesitamos 14, nos quedan 2 kilobytes de fragmentación interna, las cuales se suman al final de todos los procesos. El proceso C tiene 18 kilobytes para poder ejecutarse y se aloja
en nuestra partición número 10, la cual tiene 18 kilobytes. Y nuestro proceso D necesita 6 kilobytes para poderse procesar. Nos alojamos en la última partición que tenemos, que es la 28 con 12 kilobytes. Pero como solo necesitamos 6, ocurre otra fragmentación interna y nos quedan 6 kilobytes disponibles, que en total forman 8 kilobytes. Se pide un siguiente proceso, que es el proceso E, que necesita 14 kilobytes para poderse procesar, pero como solo tenemos 8 kilobytes disponibles, el proceso E no tendrá en memoria, puesto que no hay espacio suficiente para poder albergarlo o ejecutarlo. Es aquí cuando sucede a lo que llamamos mínimo de Marcos. ¿Qué es el mínimo de Marcos? Pues bien, el mínimo de Marcos se refiere si un proceso tiene asignados muy pocos marcos, su rendimiento indudablemente se verá afectado. Cada instrucción del procesador puede, dependiendo de la arquitectura, desencadenar varias solicitudes o potencialmente varios fallos de página. Veremos un pequeño ejemplo. Si tenemos la instrucción 0x00A2C8, este solicita a una siguiente instrucción que la carga, que es la 0x043F00. Esta causaría dos fallos. El primero, cargar el marco de la página 0x043, y el segundo, cargar nuevamente la página 0x00A, necesario para leer la siguiente instrucción a ejecutar, asumiendo que son palabras de 32 bits. Entonces tendremos el ejemplo siguiente. Se supone que tenemos la dirección 0x00A2 y esta a su vez solicita a la instrucción 0x043F00. Esta instrucción a su vez tiene que cargar los marcos en una siguiente página, que es la 0x043F00. En algunas arquitecturas permiten referenciar indirectamente la memoria, esto es, la dirección de carga puede solicitar la dirección que está referenciada en la posición 0x043F00. El procesador tendría que recuperar esta dirección y podría encontrarse con que hace referencia a una dirección en otra página, por ejemplo la 0x010F80. Cada nivel de indirección que se permite aumenta en uno el número de páginas que deben reservar como mínimo por proceso. Y si queremos ejecutar una siguiente instrucción y cargarla nuevamente, tendremos que verificar primero cuál es la arquitectura que nosotros estamos utilizando. Es así como el mínimo de marcos trabaja y solicita una dirección a otra dirección y esta a su vez cargar en otra dirección. Cada nivel de indirección que se permite aumenta en 1 el número de páginas que se deben reservar. Espero que esta información sea de su agrado y les sirva. Esquemas de asignación. Ahora, una vez establecido el número mínimo de marcos por proceso, ¿cómo determinar el nivel deseable? Partiendo de que el rendimiento de un proceso será mejor entre menos fallos de paginación cause. Se podrá intentar otorgar a cada proceso el total de marcos que solicita, pero esto tendría como resultado disminuir el grado de multiprogramación y por tanto reducir el uso efectivo total del procesador. La asignación igualitaria resulta ser un esquema deficiente para casi todas las distribuciones de proceso, es decir, dar a cada proceso una proporción del espacio de memoria física proporcional a su uso de memoria virtual. Cabe apuntar que este mecanismo debe observar ciertos parámetros mínimos. Si el mínimo de marco definido para esta arquitectura es de 4, por más que entrará a la ejecución de un proceso es 32 kilobytes, 8 páginas.
Otra alternativa es la asignación igualitaria. Se divide el total de espacio de memoria física entre todos los procesos en ejecución en partes iguales. Esto es volviendo a la computadora hipotética que se presentó al inicio de la sección. Si hay 4 procesos que requieren ser ejecutados de los 194 marcos disponibles, el sistema asignará 48 a 2 de los procesos y 49 a los otros 2. Es imposible asignar fracciones de marcos. La asignación proporcional. También debe cuidar no sobreasignar recursos a un proceso obeso. Este esquema ignora por completo las prioridades que hoy en día se manejan todos los sistemas operativos. El esquema de asignación proporcional sufre, sin embargo, cuando cambia el nivel de multiplicación, esto es, cuando se inicia un nuevo proceso o finaliza un proceso en ejecución. Ámbitos del algoritmo de reemplazo de páginas. Reemplazo local. Mantener tan estable como sea posible el cálculo hecho por el esquema de asignación empleado. Esto significa que cuando se presente un fallo de página, las únicas páginas que se consideran para su intercambio serán aquellas pertenecientes al mismo proceso en el que causó el fallo. El reemplazo global. Los algoritmos de asignación determinan el espacio asignado a los procesos al ser inicializados e influyen en los algoritmos de reemplazo. La hiperpaginación es la creciente cantidad de recursos para hacer una cantidad de trabajo cada vez menor. En otras palabras, esta se produce cuando el procesador consume más tiempo intercambiando fragmentos de memoria, cargando y eliminando páginas o segmentos, que ejecutando las instrucciones realizadas por el usuario. Esto se debe a tener un tamaño de páginas muy grande o muchas más pequeñas, con nulo o muy poco uso, por lo cual estas llenan la memoria principal y no se utilizan por completo. La hiperpaginación se presenta por varias razones. Una de ellas es bajo un esquema de reemplazo local, en donde un proceso tiene asignado pocas páginas para llevar a cabo su trabajo. Este podría obstaculizar procesos al no dejarlos disponibles a otras páginas. También está bajo un esquema de reemplazo global, cuando hay demasiados procesos en ejecución en el sistema. Este no controla fallo de páginas. Encontramos el conjunto activo, es la aproximación más clara a la localidad de referencia de un proceso dado. El conjunto activo se refiere al conjunto de páginas que han sido referenciadas en las últimas unidades de tiempo. En la tasa de fallos de página, como la muestra la imagen, tiene que ver el tiempo con el conjunto activo. Los picos y valles en la cantidad de fallos de página de un proceso definen un conjunto activo.